Olá, amados. Uma vez mais estamos reunidos aqui. Queríamos haber hecho online, como já hemos hablado a vosotros, pero nos deu alguns problemas aqui. Pero é importante entender que, como igreja, não podemos estar bloqueado por todas as coisas que podem suceder-nos. A igreja sigue adelante, nossas vidas são que formam a igreja e uma vez mais quero enviar esses saludos à igreja que está reunida na casa de cada um. E queremos nesse dia rendir um culto ao Senhor com alabança, com adoração e com uma palavra que seguramente Deus nos vai ministrar nesse dia e que o Senhor pode encontrar aí corações abertos para escutar-lhe e seguramente pronto já vamos a poder começar a reunir-nos, assim que ter preparado aí, vamos ter a alabança através de Marcos, depois Juan vai trazer uma bendição através da palavra do Senhor, assim que o Senhor nos bendiga. Vamos fazer uma oração e começamos tudo isso. Padre, graças te damos por todas as coisas, graças te damos porque Tu está por cima de todas as coisas, de todos os problemas, de todos os nossos projetos, nossos planos. Tu palavra diz que o homem pode fazer planos, pela resposta vem de Tu boca, Senhor, e estamos sujeitos e submissos a ela. Em nome de Jesus, venga trazer Tu bendição e Tu graça e Tu unção sobre tudo que vamos estar fazendo aqui hoje, em nome de Jesus. E que Tu igreja seja bendecida, e que corações sejam retados, e que Tu palavra seja o canal, essa espada de doble filo que adentra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E vamos seguir adelante agora. Hola a todos, hermanos, os quiero invitar a que cantéis ahora conmigo, estéis en adoración. Vamos a cantar una canción que se llama Salmo 23 y es el salmo transcrito en una canción y la oración que hacemos hoy es una declaración de que no estamos solos, de que el Señor es nuestro pastor, que Él nos cuida, que Él va adelante, Él abre camino, Él guarda nuestra espalda. Y quiero invitaros a que entremos en la presencia de Dios cantando esta canción. El Señor es mi pastor, Él va adelante. Defiende mi espalda, no temeré. Estoy lleno de unción, mi vaso rebosa, nada puede atingirme. Temeré. Aleluya, solo ya no estoy. Él es mi refugio, sé que cerca está. Siempre me guía por montes y valles, refresca mi alma y me restaura. Gracia y bondad
me aseguran de que veré su gloria cara a cara. Oh, oh, aleluya, aleluya, solo ya no estoy. Él es mi refugio, Él es mi refugio, sé que cerca está. Y una vez más, aleluya, solo ya no estoy. Aleluya, solo ya no estoy. Y Él es mi refugio, sé que cerca está. Tu espíritu vive en mí, por eso en paz camino. Tu espíritu vive en mí, hay victoria, hay victoria. Tu espíritu vive en mí, por eso en paz camino. Tu espíritu vive en mí, hay victoria, hay victoria. Tu espíritu vive en mí, por eso en paz camino. Tu espíritu vive en mí, hay victoria, hay victoria. Aleluya, solo ya no estoy. Él es mi refugio, sé que cerca está. Dilo a dónde estás. Aleluya. Aleluya, solo ya no estoy. Él es mi refugio, sé que estás cerca, Jesús. Él es mi refugio, sé que cerca está. Buenas hermanos y hermanas, es un placer estar aquí en la iglesia, aunque se hace un poco raro no estar todos juntos y ver las sillas vacías me da un poco de nostalgia y también me entristece un poquito, pero por otro lado sé que estamos con el Señor y esa es nuestra esperanza. Bien, yo quería compartir con vosotros un mensaje que se titula La Carta del Rey. Y se titula así porque hubieron dos cartas escritas por dos reyes distintos. Uno era el rey Nabucodonosor del imperio de Babilonia y otro era el rey Darío del imperio persa. Eran personas diferentes, personas distintas, pero ambos fueron influenciados por un hombre y sus amigos para llegar hasta el punto de escribir estas cartas que nos dice la Biblia que fueron mandadas a todas las personas del mundo conocido. Nabucodonosor era rey de Babilonia y después, cuando él murió, le sucedió su hijo y después su nieto, y fue con su nieto cuando el otro rey, el de Persia, conquistó aquella ciudad y aquel imperio en medio de una festividad, de una fiesta de orgías paganas, etcétera, etcétera. Y vemos que estos dos reyes fueron influenciados, como he dicho, por estas personas. Si ya os he dicho estos detalles, estos nombres, seguramente yo confío en vosotros de que sabéis de quién estoy hablando. De Daniel, ¿verdad? Daniel y sus amigos. Y sus amigos que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Todos ellos descendientes, dice la Biblia, de Judá. Pues bien, estas dos cartas, la carta del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 y la del rey Darío en capítulo 6, dice
más o menos así, que fueron escritas para todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Y los dos empiezan de la misma manera: paz y prosperidad a todos vosotros. Y los dos exaltan la figura de Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor dice: quiero que todos conozcan las señales y milagros y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Y por otro lado, el rey Darío empieza de la misma manera: yo, el rey Darío, envío el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Y ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre, y su reino jamás será destruido. Él es el que rescata y salva, y Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Bien, lo primero que yo noto en estas dos cartas es el hecho de que los dos reyes escriben a todo el mundo. No hacen distinción de personas, no hacen distinción de lenguas, de procedencia, ni de lugar de residencia. Ellos escriben a todo el mundo, porque de alguna manera ellos entienden de que este Dios, que es del pueblo judío, en teoría, también les afecta a ellos, que no son judíos. Por lo tanto, este Dios, el amor de este Dios, la soberanía de este Dios, va por encima de cualquier raza, cualquier forma de pensar, cualquier cultura. Por eso nosotros como cristianos, nuestro deseo es que todo el mundo conozca a Dios. Y por otro lado, ellos hablan, tanto uno como otro, hablan de un rey y de un reino mejor que el suyo. Para un rey elogiar a otro rey es difícil, porque el rey tiene ese orgullo, tiene esa gloria que le pertenece solo al rey, su nombre, su legado. Era algo que los reyes valoraban muchísimo. Por eso es muy importante esta exaltación, porque si lo hacen es porque se han humillado primero delante de este Dios, reconociendo su reinado perpetuo por encima de su reinado temporal. Y por último, viendo estos dos puntos y teniendo en mente esas palabras de los reyes, yo quiero lanzar una pregunta. Os quiero lanzar una pregunta. ¿Queremos que se diga esto de Dios en todo nuestro país y por todo tipo de personas? Nosotros, como creyentes, es nuestro anhelo que esto suceda. Alrededor de nuestro entorno, en nuestra generación, pues todos los creyentes, cuando nacemos en Cristo, somos nuevas criaturas, dice en 2 Corintios, tenemos el deseo que proviene de Dios de que todo el mundo se reconcilie con Él. Y ese deseo lo tenemos que mantener vivo. Y este mensaje es también para eso. Y de la misma manera que Daniel influenció a estos reyes y sus amigos también, que nosotros, analizando la vida de los reyes y analizando la vida de Daniel, podamos llegar hasta este punto. Así que si tú quieres hacer esto, de verdad, contigo y con tu familia, te quiero pedir que ahora en 10 segundos puedas detenerte, cerrar la puerta de la habitación donde estás, del salón donde estás. Nadie va a entrar, nadie va a salir, vas a estar atento a lo que Dios te quiere decir, porque este es el anhelo de Dios y este es el deseo que nosotros debiéramos de tener. Así que te doy un momentito, ¿bien? ¿Ok? Así que pasamos. Vamos a ver unos momentos clave en la vida de estos reyes y que aparecen, lógicamente, en nuestros personajes y nuestro personaje principal, que es Daniel. Lo primero que vemos es en el capítulo 2, con el rey Nabucodonosor, que él tiene un sueño que le está perturbando mucho y que tiene que ver con su reino. Es tan fuerte la perturbación que él tiene que él hace saber a todos los sabios de la corte real que él tiene un sueño que necesita una interpretación. Pero él, siendo listo, no dice el sueño que es. Él espera que estos sabios adivinen el sueño y además den la interpretación. Es decir, para estos sabios era una tarea imposible. De hecho, ellos así lo dijeron. Pero Daniel, sin vacilar, pidió tiempo para buscar a Dios.
sin vacilar, teniendo una confianza plena en el Dios que él tenía. Le dijo: oh rey Nabucodonosor, dame tiempo para consultar a Dios y saber el sueño y su significado. Y no te preocupes que yo te lo traeré. También otro momento fue, ya no con Daniel, sino con sus amigos, cuando el rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro y que todo el mundo tenía que adorar a esa estatua. Si no lo hacían, serían mandados a un horno de fuego donde serían quemados vivos. Y el rey se enfadó tanto con ellos que incluso mandó poner el fuego a un nivel 7 veces superior, unas llamas mucho más grandes, hasta el punto que incluso esas llamas quemaron a los verdugos que estaban lanzando a estos 3 muchachos al horno de fuego. Y lo curioso de todo esto es que cuando fueron lanzados, el rey se quedó asombrado, estupefacto, al ver de que eran 3 y de repente aparece un cuarto personaje, que parecía, él mismo lo dice, como el hijo de los dioses. Para algunos este personaje es una teofanía, una aparición de Dios, una aparición de Jesús, ahí en medio de ellos. Para otros es un ángel de Dios mandado, pero la cuestión es que Dios les estaba protegiendo. Y les protegió de tal manera que cuando los sacaron, ningún pelo se quemó, nada de su ropa fue quemada y ni tan siquiera olía a humo. ¿Tú has pensado alguna vez, cuando has estado en una barbacoa, te has aproximado un poquito ahí a las brasas, aunque hayas estado unos pocos segundos, ya estás oliendo a humo? Pues estos que estuvieron en medio de todo el fuego salieron sin tan siquiera oler a humo. Ese es el segundo momento de estos reyes que les influenció mucho. El tercero es en ese capítulo de Daniel 4, donde el rey Nabucodonosor escribe la carta. Y en ese capítulo 4, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, esta vez no un sueño que le perturbaba por el reino, sino un sueño propio, interno, que le afectaba a él como rey y le afectaba a él en lo personal. Ese sueño trataba con su orgullo, trataba con el pensamiento, con la pretensión de que él se hacía el sustentador y el protector de todo el imperio babilónico, y Dios tuvo que confrontarlo y hacerle ver que el único sustentador y el único que estaba al control de todo era Dios. Y cuando él se dio cuenta, entonces es que vemos que él antes estaba en una demencia que lo llevó hasta comer la hierba, el pasto que comían los bueyes, las vacas, dormir a la intemperie, el pelo le creció, las uñas le crecieron, estaba horrible. Pero cuando él se percató y se dio cuenta de que se tenía que humillar siguiendo el consejo de Daniel, entonces su razonamiento le vino, la locura se le fue y volvió a retomar su reinado, y es que él escribió esa carta que hemos leído. Y por último, Daniel, cuando fue ya en el capítulo 6 con el rey Darío, hubo un decreto que mandaron escribir unos envidiosos de Daniel para que durante 30 días nadie consultase a otro Dios o a otra persona que no fuera el rey. Daniel lo escuchó y Daniel decidió, como ya sabemos la historia, ir a su casa, abrir las ventanas y orar 3 veces al día como él solía hacer. Y en esas le pillaron orando y lo llevaron ante el rey, y muy a la pena del rey, porque él amaba mucho a Daniel, le tenía mucha estima, tuvo que mandar a Daniel al foso de los leones. Y Dios protegió, volvió a mandar a su ángel para proteger a Daniel con los leones y sacarlo de allí de una manera milagrosa. Y el rey Darío, en base a ese milagro y a esa manifestación de Dios, es que el rey Darío escribió aquella carta. Bien, teniendo ya esos momentos en mente, vamos a analizar lo que pasó con Daniel y sus amigos. Tanto Daniel como sus amigos fueron deportados de Babilonia, desde su ciudad natal, desde Judá, hasta Babilonia. Y nos dice la Biblia que ellos eran aún muchachos eran que estaban en su adolescencia. Ellos fueron sacados a la fuerza de su familia, dejaron sus padres, sus madres, sus amigos, dejaron sus casas, sus pertenencias, los sacaron de allí para irlos a llevar a una tierra diferente, con una lengua diferente, con una cultura diferente y con todos los traumas que ello conlleva. Nos dice que en el capítulo 1 de que ellos eran del linaje de los príncipes, que no tenían tacha ninguna, que eran sanos, fuertes y guapos. Puede que estas características tú no las tengas,
porque eso viene de genética, de ascendencia, pero sí vamos a ver todas las características que ellos tenían y cómo gracias a eso pudieron influenciar a estos dos reyes en todos esos momentos que hemos visto. Bien, nos dice la Biblia que ellos eran sabios, ya venían con cierta inteligencia desde su casa, pero ellos fueron instruidos durante 3 años por los maestros de aquel imperio para no solo entender la lengua, la cultura y la literatura de Babilonia, sino para saber gobernar. Y estuvieron durante 3 años, pero ellos eran tan listos, dice la Biblia, que eran mucho mejor que el resto, que ellos no estuvieron 3 años hasta pasar a la corte del rey como sabios, sino que ellos ya en 1 año los promocionaron a la corte del rey. Ellos eran personas que buscaban y que anhelaban la sabiduría, el conocimiento, y sobre todo el conocimiento de Dios. Y había un espíritu superior en ellos, nos dice la Biblia, por ejemplo en Daniel 6:3, y había un espíritu superior porque ellos por encima de todo, de esa búsqueda de la sabiduría, tenían una búsqueda del temor a Dios, una búsqueda de Dios. Y nos dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si tú le quieres pedir a Dios sabiduría, le quieres pedir a Dios inteligencia para saber tomar decisiones, lo primero que tienes que tener claro es cómo está tu temor a Dios, tu reverencia a Dios, tu búsqueda de Dios. Porque Dios dice, pídeme sabiduría y yo te la daré. Por otro lado, vemos que ese temor a Dios es consecuencia de la disposición de sus corazones. Ellos decidieron separarse para Dios cuando propusieron en sus corazones no contaminarse ni con la comida del rey ni con el vino del rey. Serían los mejores manjares del mundo conocido, el mejor vino del mundo conocido, porque era el vino del rey. Y ellos decidieron no tomar ese vino, a mí me pesaría, no tomar esa comida, a mí me pesaría, y ellos decidieron comer legumbres. No buscaron sus beneficios, sino que Dios era su principio y su final. Incluso cuando le ofrecieron reinado, le ofrecieron gobernar y le ofrecieron muchos dones y talentos a Daniel, él dijo, tus dones sean para ti y tus recompensas se las des a otro. Ellos no buscaban eso. Por otro lado, si ya vemos su integridad, vemos su sabiduría que viene como consecuencia de esa integridad, ellos alcanzaron gracia y favor en los demás. Alcanzaron gracia en el jefe de los eunucos cuando él les separaba la comida del rey y le daba las legumbres, cuando él incluso intercedía para que les hicieran las entrevistas primero a ellos y que vieran su parecer. Hallaron gracia en los reyes, el rey Nabucodonosor, cuando descubrió que Daniel le trajo esa resolución del sueño y la interpretación, lo promocionó a él y también a sus amigos después del horno de fuego. Y el rey Darío también promocionó a Daniel después del foso de los leones. Porque cuando nosotros seguimos a Dios en integridad y le buscamos de corazón, obtenemos gracia ante los demás. Gracia para hablar de Él, para ser eficaces con lo que tenemos y prosperar. Dios nos va promocionando porque estamos siendo fieles en lo poco y vamos alcanzando gracia en los demás. Y este ejemplo de estos chicos nos lleva a pensar en el ejemplo también de Jesús, que también es nuestro ejemplo supremo, ¿verdad? Jesús, dice la Biblia en Lucas 2:52, que Él crecía en estatura, como estos chicos, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Que Dios nos dé gracia, no solo con Él, sino también con los hombres, porque ellos nos ven a nosotros personas sabias, personas que temen a Dios y que tienen unos principios por encima de ellos mismos. Estos chicos, Daniel y sus amigos, demostraron una gran valentía. Daniel demostró valentía cuando fue a decirle al rey, rey, dame más tiempo para que yo consulte a Dios, vaya a orar a Dios con mis amigos y te dé la respuesta del sueño. Él ejerció valentía. Y los amigos de Daniel también ejercieron valentía cuando le dijeron al rey, después de que el rey se enfureciera con ellos en aquel horno de fuego, y ellos le dijeron, si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Pero si no lo hiciera, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ellos eran valientes. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y nos sabemos que le pertenecemos,
entonces nos llenamos de valentía, porque la victoria no es nuestra, sino la victoria es siempre de Dios. Por otro lado, ellos se dan cuenta de que todo esto se trata de Dios y no se trata de ellos mismos. Y por lo tanto, en todo momento le dan honra a Dios. Daniel podía perfectamente haberle dicho al rey Nabucodonosor: mira, yo he descubierto tu secreto, he descubierto tu sueño y he descubierto la interpretación. Él en ningún momento hizo eso, sino que atribuyó todo el mérito a Dios. Él le dijo: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Este misterio lo ha revelado el Dios de los cielos. Daniel daba la honra a Dios. Y bien, y luego hay otros puntos en los que me quiero detener un poquito más, y es que Daniel y sus amigos compartían no solo las cargas, sino también las victorias. Y creo que esto es algo que nos va a llenar mucho, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Daniel y sus amigos sabían vivir en común unidad como un cuerpo, porque cuando ellos tenían un problema, se juntaban para orar y buscar a Dios. Cuando Daniel se enteró de que tenían que resolver el sueño, él fue a su casa, donde estaban sus amigos, y él pidió a sus amigos: chicos, vamos a orar porque tenemos que resolver esto. Compartían sus circunstancias difíciles, pero también sus victorias. Cuando el rey se percató y vio que Daniel lo había resuelto todo, entonces promocionó a Daniel como gobernador. Y Daniel entonces se acordó de sus amigos y le pidió al rey que también promocionara a sus amigos, porque lo había conseguido también gracias a ellos. Estaban juntos en las victorias y también en los momentos difíciles, porque ellos entendían de que lo que ellos habían alcanzado hasta ahí, hasta ese momento, no les pertenecía a ellos, sino que todo era por causa de Dios. Tus dones, mis dones, tus habilidades, mis habilidades, lo que tenemos, lo que somos, no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo y al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestros dones, nuestras características que nos hacen especiales, son para que los otros también conozcan a Dios y sean edificados en su relación con Cristo. Y es curioso de que él dice que se fue a su casa, donde estaban sus amigos. Se fue a su casa como solían hacer. Era lo más normal que hacían. Ellos seguramente mantendrían horas y horas hablando de Dios, horas y horas orando juntos, porque si no, no se entiende cómo unos muchachos que han sido deportados de su país siguen manteniendo intacta su fe y su confianza en Dios. Era porque entre ellos se animaban unos a otros y lo hacían en su casa. ¿Cuánto tú estás animando a tu familia? ¿Cuánto tú estás animando a los tuyos a buscar a Dios? ¿Cuánto estás animando a los tuyos a orar y a hacer que Dios esté presente en medio de vosotros? Porque estos chicos, aun sin tener la revelación que Jesús nos dio en Mateo, de que también les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo y que sepan de que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ellos no tuvieron esta revelación que Cristo, no tuvieron por lo menos estos textos en su mano para confiar en Dios, pero ellos sí que tenían la revelación en su corazón de que Dios estaba con ellos, aún en medio de Babilonia, aún en medio de tanta opresión, aún en medio de tantas dificultades. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que nos trae a nosotros la revelación de que Cristo está en nosotros. Y esa se convierte en nuestra esperanza. Estos chicos estaban llenos de esperanza, por eso, por la confianza que tenían puesta en Dios. Después, otro aspecto es que vemos que ellos se dan cuenta de que todo es por la voluntad de Dios. Y si todo es por la voluntad de Dios, es porque Dios es más grande que cualquier rey, que cualquier parte de la historia y que cualquier circunstancia. Por eso ellos, como se sabían que pertenecían a Dios, le daban gracias a Dios. Y esto es muy difícil de entender, sobre todo para quien ha pasado por momentos muy difíciles. Cómo dar a Dios gracias aún en momentos difíciles. Y Daniel es un ejemplo de ello, Daniel y sus amigos. Cuando Daniel obtuvo la revelación del sueño de Nabucodonosor, ese que nadie sabía, ese que Nabucodonosor no había dicho a nadie, cuando él obtuvo la revelación en su sueño, habían estado horas y horas
todo el día buscando a Dios y no habían obtenido respuesta. Dios se la dio en el sueño. Cuando obtuvo esa revelación, a la mañana siguiente, cuando se despertó, lo que él hizo fue dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tengo la revelación para este rey. Pero alto, este rey era el mismo que les había deportado, era el mismo que los había arrancado de su familia, que los había arrancado de su tierra. Y Daniel es capaz de alegrarse porque Dios quiere hacer algo bueno para este rey. Daniel es capaz de alegrarse porque él reconoce que Dios es el que dirige toda la historia. Él se da cuenta de que Él es el que muda los tiempos y las edades, como él dice en el 2:21, pero también se da cuenta, cuando él manda a escribir los primeros 6 capítulos, porque están escritos en tercera persona, los demás ya los escribe directamente Daniel, de que el Señor había entregado a Judá en manos del rey Nabucodonosor. No había sido el rey el que había conquistado aquella tierra, sino que Dios lo había permitido. Y cuando uno se da cuenta de que Dios está en el control absoluto de todo y de que todo pasa por el filtro de la voluntad de Dios, uno que se sabe que pertenece a Dios vive más tranquilo y más confiado, hasta el punto de dar gracias incluso por su mayor verdugo. Y Daniel reconoció eso. Daniel supo de que ellos habían sido deportados porque esa deportación había pasado por el filtro permisivo de la voluntad de Dios. Y si lo había permitido Dios, es porque Dios estaba en el control. Y si ellos seguían vivos, es porque Dios tenía un propósito para ellos. Y si ellos estaban resolviendo aquel sueño, es porque Dios quería hacer algo con ellos y con ese rey en concreto. Por eso ellos le daban gracias a Dios, porque sabían que Dios tenía un propósito con ese rey, con su rey. Daniel no solo se alegra aquí, en ese sueño, sino que él también vemos de que no es que se alegre, sino que él da gracias a Dios cuando se entera de que hay un decreto que le impide orar a Dios en aquel capítulo 6 de Daniel. Y él decide ir a su casa, abrir las ventanas y orar y buscar a Dios, exponiéndose a los demás. Y en medio de eso, él ora y le dice a Dios, gracias Señor. Él expresa su gratitud a Dios. Y de la misma manera que hemos dicho antes, lo expresa porque él se sabe que pertenece a Dios. Él se alegra y da gracias. Por otro lado, él es capaz de hacerlo porque él se entregó por completo a Dios. Él le dio el todo de su todo a Dios. Y el todo de su todo lo vemos implícito en la relación que él mantenía con Dios, en esa relación de una manera muy normal, pero una relación que tenía consecuencias divinas. Daniel, vemos en aquel capítulo 6 de que él fue a su casa como solía hacer, a orar 3 veces al día, y abrió las ventanas como él solía hacer y a orar en público como él solía hacer. De una manera normal, de una manera natural. Él demostró su fe y su relación hacia los demás. Él la demostraba de una manera abierta. Él tenía una relación abierta con Dios. Hoy en día intentamos incluso esconder nuestra relación con Dios para que los demás no se den cuenta, pero él supo que esa relación con Dios podía influenciar a otros. Por eso él abría de par en par su relación con Dios, abría las ventanas para que todo el mundo lo viera. Yo te hago la pregunta, ¿los demás saben que tú tienes una relación con Dios? ¿Los demás ven en ti esa fe que tú dices profesar en la intimidad hacia Dios? Y por otro lado, como él solía hacer, él oraba 3 veces al día. 3 veces al día siguiendo el ejemplo de un salmo, el Salmo 55, que dice en el versículo 17, mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Ese salmo, el Salmo 55, se le conoce como la oración del perseguido. Daniel se sentía perseguido. Daniel se sentía perseguido por los envidiosos, por los caldeos. Daniel se sentía perseguido por los babilonios, lo habían arrebatado de su país de origen. Y él, sintiéndose perseguido, lejos de decir, Señor, tú me has abandonado, yo te abandono a ti, lejos de eso, el deseo de Daniel era
Señor, me están persiguiendo, lo único que puedo hacer es buscarte. Y no te voy a buscar un poco, te voy a buscar mucho, de mañana, durante el día y por la tarde, por la noche. Daniel vivía una relación natural con Dios. Daniel, en medio de esa relación natural, él era capaz de experimentar cosas sobrenaturales, no sufrir ningún daño ante los leones, tener revelaciones de cosas imposibles para el ser humano. Y es porque cuando nosotros tenemos una relación íntima y estrecha con Dios, todo lo que nosotros seamos capaces de atar en la tierra se desata en el cielo, y todo lo que se desata en la tierra será desatado en el cielo. Como dice Jesús a sus discípulos en Mateo 18, justo antes de decirle que cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo se la daré, y yo estoy en medio de vosotros. Y esta es una verdad eterna, que cuando nosotros buscamos en nuestra naturalidad y de manera abierta a Dios, Él con todo su poder divino nos llena y nos invade. Y nos invade hasta el punto de que resulta que lo natural y lo sobrenatural se entrelazan. Y se entrelazan para que de manera natural pasen cosas sobrenaturales, como que los leones de repente se pongan a jugar con Daniel, como que un fuego no les queme ni tan siquiera un pelo, ni tan siquiera salgan oliendo a humo, como que una persona tenga revelación de algo que nadie en el mundo sabe. Empiezan a suceder cosas sobrenaturales. ¿Tú quieres que sucedan cosas sobrenaturales? Empieza a buscar a Dios de la misma manera que Daniel buscaba a Dios. Empieza a tener una relación abierta con Dios. Daniel tenía una relación abierta que no escondía en ningún momento sus emociones, no escondía en ningún momento su forma de pensar o su forma de sentir aquellas circunstancias. Porque si no, no se entiende de otra manera que Daniel sea capaz de dar gracias a Dios. Alguien que da gracias a Dios en medio de circunstancias tan difíciles es alguien que han sido sanadas sus heridas, han sido sanadas sus emociones, han sido sanadas sus prejuicios, han sido sanadas sus pensamientos, porque es alguien que ha entregado todas esas heridas ante Dios y le ha dicho: mira, Señor, yo no puedo con esto a mí me desborda, lo único que puedo hacer es confiar en ti. Así que, Señor, sana esto. Hazme una nueva persona, trae alegría a mi vida, trae seguridad a mi vida, trae confianza a mi vida para superar todo esto. Y solo de esa manera, teniendo una relación abierta, expresando tus sentimientos, tus pensamientos, tus sueños, tus deseos con Dios, es que puedes llegar a experimentar de manera natural todo lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Así que ya para terminar, volviendo a esas cartas de los reyes, estos dos reyes fueron influenciados por este estilo de vida, el estilo de vida de Daniel y sus amigos, un estilo de vida entregado, un estilo de vida pasional por Dios, un estilo de vida que no medía en esfuerzos de la búsqueda de Dios, un estilo de vida valiente, entregado y decidido a que lo primero que tenían que buscar era el reino de Dios y su justicia, y no el reino del ser humano. Así que si estos reyes fueron capaces de escribir aquellas cartas, yo me pregunto, ¿nuestro deseo es tan fuerte para que otros sean capaces de escribir unas cartas como estas? O más aún, ¿nuestro deseo es tan fuerte para que nosotros mismos seamos estas cartas? Como dice en 2 Corintios el apóstol Pablo, él dice: siendo manifiesto que nosotros, vosotros, todos somos carta de Cristo, escrita con el Espíritu del Dios vivo. Nosotros somos cartas que los demás leen. ¿Y qué es lo que los demás están leyendo? ¿O para quién estamos enviando esta carta, esta vida? ¿La estamos enviando solo para la gente de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, que ya sabemos que son creyentes y es más fácil expresar nuestra fe? ¿O esta carta la estamos escribiendo para los demás? Daniel y sus amigos escribían su carta para los demás. Y sin importar que les podían juzgar, sin importar que les podían condenar, incluso llevarlos a la muerte, ellos escribían su carta para los demás. Y gracias a que ellos dejaron espacio al Espíritu de Dios, a ese Espíritu superior que había en ellos, es que los demás pudieron ver a Dios, a ese Dios
vivo, reflejado en ellos. Y por eso se contagió esa fe incluso a los seres más poderosos de la tierra, como el rey Nabucodonosor y el rey Darío. Y lo hicieron buscando compañeros de oración. Lo hicieron sabiéndose que no están solos. Daniel no sabía que estaba solo ante esa circunstancia. Sus amigos no sabían que estaban solos entre ellos ante cualquier problema de circunstancia, sino que ellos se buscaban los unos a los otros. Yo te pregunto, ¿tú estás buscando a tu familia para buscar a Dios? Cuando tienes que tomar una decisión difícil, cuando viene una tentación, un pensamiento difícil a tu mente, estás buscando a tu familia, estáis orando juntos por los problemas de la familia, del hogar o de la iglesia, del país, estáis orando como un uno, como un solo cuerpo, porque estos se juntaron en uno para buscar como uno a Dios. Y por eso, como ya hemos dicho, es que Dios se manifestó en medio de ellos, porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y fíjate, ya terminando, estos 4 chicos, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, cuando llegaron a Babilonia, les quisieron cambiar el nombre. Les cambiaron el nombre, pero no cambiaron su identidad. Sus nombres significaban el de Daniel, mi juez, el de Azarías, Dios es mi socorro, el de Misael, quien como Dios, y el de Ananías, Él me manifiesta su gracia. Y ellos intentaron cambiarle los nombres dando un significado babilónico y con dioses babilónicos. Pero ellos nunca perdieron su identidad. Aunque alrededor nos estén diciendo otras cosas, por favor, que tu identidad se mantenga intacta, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y lo que Dios dice sobre ti es más importante que lo que dicen los seres humanos. Por eso, para buscar la sabiduría, busca lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti es su palabra, sus promesas. Ama la promesa de Dios, ama la palabra de Dios y hazla viva en tu vida. Y es curioso que por separado ya estos nombres significan algo poderoso de Dios, pero cuando los juntas tienen un significado mucho mayor. Repito, Daniel significaba mi juez, Misael quien como Dios, Azarías Él me socorre y Ananías Él manifiesta su gracia. Y yo los uno para decirte esto: ¿quién como Dios, mi juez, que me manifiesta su gracia y me socorre? ¿Quién como mi Dios? Y hermanos, hermanas, esta es nuestra esperanza, que Dios está en medio de nosotros, aún en circunstancias tan difíciles como estas. Entreguémosle nuestra vida, nuestras emociones, nuestros dolores, nuestros sueños, nuestras alegrías, para que Él sane lo que tenga que sanar, para que Él edifique lo que tenga que edificar, y que en todo le demos gloria y honra a Dios, como estos ejemplos nos han enseñado. Y otros podrán ver a Dios reflejado en nosotros y escribir unas cartas como estas. Así que, hermano, te reto a que durante esta semana, este es mi llamado, no puedo estar aquí con vosotros, orar por vosotros, pero sí que oro para que durante esta semana, si tú quieres que Dios haga cosas sobrenaturales en tu medio, en tu familia, te reto a que cada día puedas separar el tiempo que tú consideres oportuno, la hora que tú consideres oportuno, para tener 3 momentos de oración con tu familia y probar a Dios en esto. Probar a Dios en que Dios traiga revelación sobre alguna decisión que como familia tenéis que tomar, que Dios haga un milagro en medio de vosotros y tiene que traer algún tipo de sanidad, tiene que hacer algo increíble, o incluso por la iglesia, que podáis orar por la iglesia, por este país, por esa situación que a todos nos desbordan, que podamos probar a Dios en esto y ver cómo Dios nos va a ir edificando mucho más y haciendo crecer nuestra relación con Dios y nuestra fe en Él. Así que te reto, mi llamado para ti es este, que puedas comprometerte tú y tu familia en tu casa con los tuyos a orar y buscar a Dios mucho más de lo que le has buscado hasta ahora. Y comprobar que Dios sigue siendo el Dios de Daniel, tu Dios, sigue estando a tu lado y se puede manifestar en medio de vosotros, para que los demás conozcan que Él está en medio de nosotros. Así que, hermanos, agarra al Espíritu Santo y deja que Él escriba en tu vida esa carta que Él quiere escribir. Que el Señor te bendiga. Tu amor es devoto,
unilla en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, lleno de piedad, fiel has sido tú, y siempre lo serás, te das en mi lugar, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Completas nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes, para ser como tú, vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en santidad, de culpa libertad, nuevo nombre tendrá, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán, te alabaré, te alabaré, con la creación canto digno eres Señor, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto digno eres Señor, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Muy bien, amados, después de la administración de la palabra, vamos ahora ya partir para la finalización de ese tiempo, de ese culto, de ese encuentro nuestro como familia. Pero antes de terminar essa reunião, vamos consagrar nossos dízimos, nossas ofrendas, como estamos fazendo cada domingo, porque creemos que a igreja ela vive cada dia e essa é uma atitude nossa de privilégio que podemos declarar que todo o que temos é do Senhor e a Ele entregamos como adoração nossos dízimos, nossas ofrendas. Assim que aí onde tu estás em tu casa, vamos adorar e orar ao Senhor por isso. Padre, em nome de Jesus, graças por tudo que nos está proveyendo nesse tempo. Em meio a tantas crises, o Senhor é fiel, o Senhor continua
mantendo tu fidelidade, tus promessas sobre cada família, Senhor. Graças te damos, te adoramos por isso. E agora queremos, Senhor, declarar que tudo que temos pertence a Ti. E consagramos a Ti nossos dízimos, nossas ofrendas, como adoração a Ti, Senhor, como gratitude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, só um aviso, não? Estamos aí já organizando-nos de acordo com as normativas, com as direções de FEREDE, assim que em junho, seguramente, não? Por supuesto, vamos começar a reunir-nos nesse lugar onde estamos agora mesmo, em nosso local. Vamos a ser possivelmente já na fase onde podamos reunir 50% de aforo, assim que esteja orando porque vamos ter que preparar, organizar uma logística bastante diferente de tudo que hemos vivido hasta hoje, pero vamos estar dando aviso, não queremos poner uma fecha todavia, porque as coisas vão cambiando a cada semana, assim que pronto, já em junho vamos poder estar juntos de uma maneira todavia limitada, pero vamos poder estar oferecendo ao Senhor um culto agradável a Ele desde esse lugar aqui, vale? Assim que essa semana possivelmente também vamos poder bendecir algumas famílias mais com alimentos, graças a Deus por isso. Assim que Deus te bendiga, bendiga a tua família, essa semana seja uma semana bendecida e já nós outros aqui em Valência já podemos ter um pouco mais de liberdade, assim que aproveite essa liberdade com prudência, com cuidado e que o Senhor nos bendiga. Em nome de Jesus, amém.